Seguimos con la serie de la Trinidad y toca vídeo espeso. Llegamos a una de sus bases, y curiosamente de la que menos se suele hablar, el Espíritu Santo. ¿Es una persona? ¿Forma parte de la Trinidad? Bueno, lo primero es definir las posibilidades. Como dijimos en el anterior vídeo, quienes defienden la Trinidad lo definen como Dios. Para ellos, el Espíritu Santo es totalmente Dios. Para los que no aceptan esto, el Espíritu Santo es la energía o el poder de Dios en acción. Así que en principio tenemos estas dos posibilidades. Veamos los argumentos que se usan para defender que el Espíritu Santo es Dios. Los 6 principales son estos. Primero, tiene personalidad. El Espíritu Santo tiene mente, emociones y voluntad. En Hechos 5, 3 y 4 se contrista. En 1 Corintios 2, 10 todo lo escudriña. En Romanos 8, 26 y 27 nos ayuda, y en 1 Corintios 12, 7 al 11 vemos cómo tiene voluntad. Podéis parar el vídeo y buscar todas las referencias que voy citando si queréis. Esto es, sin duda, una prueba de que es una persona. En segundo lugar, se le denomina con pronombres masculinos. Cada pronombre que se usa con referencia al espíritu es él, como cuando se habla de una persona, y no eso, como cuando se habla de una cosa. El idioma original griego del Nuevo Testamento es explícito en confirmar la persona del Espíritu Santo. La palabra que se usa para espíritu, pneuma, es neutra, y sería lógico usar pronombres neutros para que haya un acuerdo a nivel gramatical. Sin embargo, en muchos casos se encuentran pronombres masculinos. Gramaticalmente no hay otra manera de entender los pronombres del Nuevo Testamento relacionados con el Espíritu Santo. Se hace referencia a él porque es una persona. 3. Se bautiza en su nombre. Mateo 28, 19 nos enseña a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una referencia colectiva a un Dios trino. En cuarto lugar, el Espíritu Santo actúa. Se dice que participó personalmente de la creación, empoderó al pueblo de Dios, guía, consuela, convence de pecado, enseña, frena del pecado y da órdenes. Cada una de estas cosas requiere la participación de una persona en lugar de una simple fuerza. El Espíritu Santo tiene vida, tiene una voluntad, es omnisciente, es eterno y es omnipresente. Si fuera apenas una fuerza, no podría poseer todos estos atributos, pero el Espíritu Santo los tiene. Por lo tanto, es Dios. En quinto lugar, es igual a Dios. En Hechos 5, 3 y 4, Pedro se refirió al Espíritu Santo como a Dios, declarando: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y al final dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro dice claramente que el Espíritu Santo es Dios. En sexto y último lugar, Pablo se refirió a él como a Dios. En 2 Corintios 3, 17 y 18, Pablo afirma: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como dice, el Señor es el Espíritu Santo. Estos 6 puntos dejan claro que el Espíritu Santo es Dios. ¿O no? Bueno, estos son los 6 puntos que se usan para defender que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, pero yo no lo veo tan claro. Volvamos a revisarlos y destaquemos algunas fallas. Primero, tiene personalidad. Es verdad que Jesús se refirió al Espíritu Santo como un ayudante, y dijo que tal ayudante enseñaría, daría testimonio, daría evidencia, guiaría, hablaría, oiría y recibiría. Sin embargo, no es raro que en la Biblia se personifique algo que en realidad no es una persona. En el libro de Proverbios se personifica la sabiduría, y en el hebreo original, así como en las traducciones españolas, se le da el género femenino. La sabiduría también está personificada en Mateo 11, 19 y en Lucas 7, 35, y se dice que tiene obras e hijos. Cuando el apóstol Pablo habla del pecado, la muerte y la bondad inmerecida, los personifica como reyes. Dijo que el pecado recibiría incentivo, obraba codicia, seducía y mataba. Sin embargo, es obvio que Pablo no quería decir que el pecado fuese en realidad una persona. De modo similar, en 1 de Juan 5, 6 al 8, se dice que no solo el espíritu, sino también el agua y la sangre son testigos. Sin embargo, es obvio que el agua y la sangre no son personas, por lo que el espíritu tampoco tiene por qué serlo. En realidad, las menciones sobre que el Espíritu Santo es una persona son escasas, y sobre todo son el resultado de un recurso literario, la personificación. El segundo es que se le denomina con pronombre masculino. Pero esto es simplemente falso. Jesús personificó al Espíritu Santo cuando dijo que era un ayudante, que en griego es el sustantivo masculino parácletos. Por lo tanto, es apropiado que cuando Juan menciona las palabras de Jesús, utilice pronombres personales masculinos para referirse al Espíritu Santo en su función de ayudante, que es una palabra masculina. Es decir, el pronombre masculino está justificado por el sustantivo. Por otro lado, cuando también con referencia al Espíritu Santo se utiliza la palabra griega pneuma en el mismo contexto, Juan emplea un pronombre neutro, ya que pneuma es neutro. Por consiguiente, el uso del pronombre personal en masculino con parácletos es un ejemplo de conformidad a las reglas gramaticales, no de doctrina.
La mayoría de los traductores trinitarios ocultan este hecho, como admite la versión católica en inglés New American Bible en cuanto a Juan 14:17. La palabra griega para espíritu es neutra, y aunque en esta traducción usamos pronombres personales, él, de él, a él, la mayoría de los manuscritos griegos utilizan ello. Así que no es cierto que siempre se usen pronombres masculinos para el Espíritu Santo. Se usan cuando está justificado gramaticalmente y no se usan cuando no lo está. En tercer lugar, se bautiza en su nombre. En ocasiones, la Biblia utiliza la frase en el nombre de para indicar que alguien realiza algo con el poder o autoridad que se le ha dado. Tenemos ejemplos en estos versículos. En español usamos con el mismo sentido la expresión en el nombre de la ley, pero eso no significa que la ley sea una persona. Por lo tanto, cuando alguien se bautiza en el nombre del Espíritu Santo, significa que reconoce el poder de ese Espíritu y su función en el cumplimiento de la voluntad divina. El libro Cuadros comunicados por palabras en el Nuevo Testamento, de Robertson, dice: el uso de nombre aquí es un uso común en la Septuaginta y en los papiros para hacer referencia a poder o autoridad. De modo que el bautismo en el nombre del Espíritu Santo es en reconocimiento de la autoridad del Espíritu, que viene de Dios. De hecho, aunque aquí se refiriera al Espíritu Santo como una persona, este texto no nos habla de una Trinidad. Mencionar a tres personas juntas no las convierte en el mismo Dios, de la misma manera que decir Juan, Paco y Pepe no los convierte en tres personas en una. En cuarto lugar, actúa. Decíamos antes que todas estas cosas no las puede hacer una simple fuerza, sino que requiere la participación de una persona. Pero en realidad solo hay una cosa en la lista que cumple con eso y es Romanos 8:2, donde los trinitarios dicen que el Espíritu Santo tiene vida, cuando muchas traducciones no dicen eso, sino que el Espíritu Santo da vida. Entonces, si el Espíritu Santo fuera el poder de Dios, podría actuar, podría participar en la creación, podría empoderar al pueblo de Dios, podría guiar y así por el estilo, porque detrás del Espíritu Santo estaría Dios. Por eso, por ejemplo, decir que el Espíritu Santo participó en la creación es como decir Dios, usando su Espíritu Santo, o su poder, participó en la creación. No hay nada de extraño en expresarse así. Además, aunque es cierto que algunos textos bíblicos dicen que el Espíritu Santo habla, otros muestran que esto en realidad se hizo mediante humanos o ángeles. De modo que todas estas actuaciones coinciden con que el Espíritu Santo sea una persona, pero también coinciden con que sea el medio por el que Dios actúa. 5 es igual a Dios. Como decíamos al principio, o el Espíritu Santo es Dios, o es el poder de Dios. Y lo cierto es que encaja mucho mejor en este texto que sea lo segundo. Para empezar, ¿cómo sabía Pedro que Ananías estaba mintiendo? Porque Dios se lo había revelado. Esto coincide con las dos opciones. Dios Espíritu Santo se lo había revelado, o Dios, por medio de su Espíritu Santo, se lo había revelado. Luego equipara al Espíritu Santo con Dios, cosa que tendría sentido si fuera directamente Dios, pero también si el Espíritu Santo fuera el poder de Dios. Imaginaos que un rey reclama una suma de dinero y manda un mensajero para buscar el dinero. Si la otra parte se niega a pagar, ¿estaría mal decir que se está negando a pagar al rey? No, aunque el rey no está allí, actúa mediante su mensajero. De la misma manera, decir que mintieron al Espíritu Santo es lo mismo que decir que mintieron a Dios, pues éste lo representa. Así que hasta aquí cuadra con las dos opciones, que sea una persona o que sea el poder de Dios. Pero es interesante que 5 versículos después, hablando de lo mismo, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Ahora ya no usa Espíritu Santo, sino Espíritu del Señor, dejando claro que no se trata de alguien personal, sino del poder del Señor o de Dios. Así que, aunque Hechos 5, 3 y 4 podría encajar con las dos opciones, el versículo 9, que acabamos de mencionar, aclara que no se refiere a Dios mismo, sino a su Espíritu. Por último, Pablo se refirió a él como a Dios. Dos cosas en este punto. Primero, no se menciona en ningún momento al Espíritu Santo. Dice que Dios es el Espíritu, no el Espíritu Santo. Pero esto no es nada nuevo. Juan 4:24 dice que Dios es un espíritu. Así que no se está diciendo otra cosa que Dios es una criatura espiritual. Lo segundo es que, al final, habla del Espíritu del Señor. Imaginemos que al principio, cuando se dice Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Suponiendo que el Espíritu Santo es Dios, los versículos leerían de la siguiente manera: y Dios es Dios. Vaya, qué obviedad. Y donde está el Dios de Dios, y al final también como el Dios de Dios. Evidentemente esto no tiene sentido, pero leerlo como lo que pone, que Dios es un ser espiritual, sí tiene sentido. En resumen, de los 6 argumentos a favor del Espíritu Santo como Dios, el primero no indica indiscutiblemente que sea una persona, pues se personifican cosas en la Biblia que son impersonales. El segundo es falso, ya que hay menciones al Espíritu Santo como neutro, y cuando se le pone el artículo masculino es porque acompaña al sustantivo. El hecho de que se bautiza con su nombre podría indicar que es una persona o que se reconoce su autoridad, pero en ningún caso que las 3 cosas que se mencionan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean lo mismo. Sus actuaciones encajan igualmente en que el Espíritu Santo sea la fuerza de Dios. Así que en este punto sería un empate.
Hechos 5, 3 y 4 encaja mejor en que el Espíritu Santo sea una referencia a la esencia espiritual de Dios, por lo que dice el versículo 9, y no que sea Dios mismo. Y según a los Corintios 3, 17 y 18, no tiene mucho sentido si el Espíritu es lo mismo que Dios. Pero veámoslo de otra manera. Solo un argumento de estos 6 indica que el Espíritu Santo es Dios. Así que tenemos 6 contra 1, y eso con los argumentos que supuestamente apoyaban que el Espíritu Santo es Dios. Mencionaremos ahora otros 6 argumentos que dejan claro que el Espíritu Santo no es Dios. En primer lugar, el origen de la palabra espíritu. En las escrituras hebreas, la palabra que más se usa para espíritu es ruach, que significa aliento, viento, espíritu. En las escrituras griegas se usa la palabra pneuma de significado similar. De acuerdo con un diccionario especializado, estas palabras denotan en primer lugar viento, también aliento, luego de forma especial el espíritu que, a semejanza del viento, es invisible, inmaterial y poderoso. El biblista Charles L. Ives ilustró con maestría la capacidad que Dios tiene de ejercer su poder desde el lugar que ocupa. Escribió, por ejemplo, nosotros decimos, abre las contraventanas para que el sol entre en la habitación. Pero no nos referimos al cuerpo celeste, el sol, sino a la radiación solar, los rayos procedentes del sol. Asimismo, Dios no tiene que viajar a cada sitio donde va a usar su fuerza activa. Sencillamente se vale de su Espíritu Santo, con el que puede alcanzar hasta los puntos más lejanos de su creación. Así que, con su fuerza invisible o su Espíritu Santo, Dios puede cumplir cualquier cosa que se proponga sin transferirse de un lugar a otro. En Génesis 1:2, la Biblia declara que la fuerza activa, espíritu, en hebreo ruach, de Dios, se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Aquí, el Espíritu de Dios es su fuerza activa obrando para dar forma a la tierra. Una respetada obra católica explica que el Espíritu Santo no se concibe en el Antiguo Testamento como una persona, sino como la fuerza por la que Yahvé interviene. De hecho, afirma que en la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento se presenta al Espíritu Santo como algo, no como alguien. También indica que las expresiones Espíritu Santo y virtud o poder se usan como sinónimos. Así que la expresión Espíritu Santo, en los idiomas originales, transmite la idea de una fuerza, no de una persona. Una persona no puede llenarse de otra. Dios comparó el Espíritu Santo con el agua. Derramaré agua sobre el sediento y arroyos que fluyan suavemente sobre el lugar seco, prometió. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus descendientes. Cuando Dios derrama su espíritu sobre sus siervos, en la Biblia a menudo se dice que se llenan o que están llenos de Espíritu Santo. Tal fue el caso de Jesús, Juan el Bautista, Pedro, Pablo y Bernabé, así como los discípulos reunidos en el día del Pentecostés del año 33. Ahora bien, ¿puede derramarse una persona sobre otras? ¿O puede un grupo de personas llenarse de alguien? No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Según la Biblia, uno puede llenarse de sabiduría, de entendimiento o incluso de conocimiento exacto, pero nunca se menciona que alguien se pueda llenar de otra persona. Sin embargo, sí nos podemos llenar de poder, y esto apoya la idea de que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Visiones celestiales. Hechos 7, 55 y 56 informa que a Esteban se le dio una visión del cielo en la que vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Pero no se menciona que viera el Espíritu Santo, de modo que en esta visión no hace referencia a ninguna Trinidad. También en Daniel 7, 9, 10, 13 y 14 se vuelve a describir otra visión celestial. ¿Pero qué hay del Espíritu Santo? Tampoco recibe mención como persona en esta escena celestial. De modo que estas visiones no hacen referencia a ninguna Trinidad y ni siquiera al Espíritu Santo como una persona. El poder de Sansón. En cuanto a Sansón, Jueces 14:6 relata: el espíritu de Yahvé le invadió y Sansón, sin tener nada en la mano, despedazó al león como se despedaza un cabrito. ¿Entró o de hecho se apoderó de Sansón una persona divina y se valió de su cuerpo para hacer lo que hizo? No. Como lo dice una versión en inglés, fue realmente el poder del Señor lo que hizo fuerte a Sansón. Varias fuentes reconocen que la Biblia no apoya la idea de que el Espíritu Santo sea la tercera persona de una Trinidad. The Catholic Encyclopedia dice: el Antiguo Testamento no contiene ninguna indicación clara de una tercera persona. El teólogo católico Edmund Fortman dice sobre esto en The Triune God: aunque frecuentemente se describe este espíritu en términos personales, parece muy claro que los escritores sagrados de las escrituras hebreas nunca coincidieron ni presentaron distintamente este espíritu como si fuera una persona. Para los judíos, el espíritu nunca fue una persona. Tampoco hay prueba sólida de que algún escritor del Antiguo Testamento tuviera ese punto de vista. En los evangelios sinópticos y en Hechos, el Espíritu Santo, por lo general, se presenta como una fuerza o poder divino. The Catholic Encyclopedia dice: está claro que en el Antiguo Testamento no se visualiza el Espíritu de Dios como una persona. El Espíritu de Dios es sencillamente el poder de Dios. Si a veces se lo presenta como distinto de Dios, es porque el aliento de Yahvé obra exteriormente. También dice: la mayoría de estos textos del Nuevo Testamento revelan que el Espíritu de Dios es algo, no alguien. Esto se ve especialmente en el paralelismo entre el Espíritu y el poder de Dios. A Catholic Dictionary dice:
En general, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo hablan de espíritu como de energía o poder divino. También dice, la tercera persona fue confirmada en el Concilio de Alejandría en el 362 y aceptada finalmente por el Concilio de Constantinopla en el 381, unos 3 siglos y medio después de que los discípulos se llenaran de Espíritu Santo en el Pentecostés. Por último, la navaja de Occam. Es mucho más fácil la explicación de que el Espíritu Santo es la energía de Dios que no una persona que no tiene nombre personal, que no se trata la mayoría de veces como alguien sino como algo, que es igual a Dios pero diferente persona, que hace cosas extrañas como llenar a personas o actuar como el agua, que no aparece en las visiones celestiales, que la mayoría de veces se vale de seres personales para actuar y que en el siglo I no se entendía como una persona. El Espíritu Santo, como energía de Dios, no solo es una explicación mucho más sencilla, sino que cuadra con todos los pasajes bíblicos. En resumen, hemos visto un solo argumento que cuadra con que el Espíritu Santo sea Dios, mientras que 12, entre ellos el mismo argumento que coincide también con que el Espíritu Santo es Dios, cuadran con que es el poder de Dios en acción. Entonces, ¿dónde está la duda? ¿No sería agarrarse a un clavo ardiendo, seguir pensando que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad? ¿No son claras las pruebas? Esta conclusión es muy importante porque si una persona de la Trinidad no es una persona, deja claro que la Trinidad es falsa. Como mucho podría ser una dualidad, Dios Padre y Dios Hijo, pero no una Trinidad. Para ver si Jesús es Dios o no, continuaremos la serie con el siguiente vídeo, donde veremos si la Biblia hace referencia o no a 3 personas en una.